En la noche del 16 de enero de 1996, un periodista llamado Brian Bethel estaba sentado dentro de su automóvil en Abilene, Texas. A sus 31 años, trabajaba como editor y escritor para un periódico local. Aquella noche no estaba buscando una historia, no estaba investigando ningún fenómeno extraño. Simplemente se había estacionado unos minutos en ese aparcamiento para completar algo que tenía que hacer antes de regresar a casa. La noche era fría, pero tranquila. Bethel había dejado el motor encendido para mantener caliente el interior del vehículo. Estaba estacionado bajo una farola porque necesitaba luz para poder escribir. Con la iluminación interior apagada y las ventanas cerradas, comenzó a llenar un cheque para pagar una factura telefónica. Era una situación normal, hasta que escuchó dos golpes contra la ventana del lado del conductor. Al levantar la mirada, vio a dos niños parados junto a su automóvil. Según el relato que contó después, los dos parecían tener entre 10 y 14 años. El mayor llevaba sudadera con capucha sobre la cabeza, mientras que el más pequeño permanecía unos pasos detrás de él. A primera vista no había nada particularmente extraño en ellos. Eran simplemente dos niños que parecían necesitar ayuda. Sin embargo, había algo que llamó la atención de Bethel. A pesar del frío que hacía aquella noche, ninguno de los dos parecía estar afectado por esta temperatura. No estaban temblando, ni parecían tener prisa por encontrar refugio. Bethel bajó la ventana unos centímetros. No la abrió completamente, solo lo suficiente para poder escuchar lo que estos necesitaban. El niño que estaba más cerca comenzó a hablar. Le explicó que él y que su amigo habían ido al cine en el centro comercial, pero que se habían quedado sin dinero, por lo que querían volver a casa para buscar efectivo y regresar antes de que terminara la película. Durante los primeros segundos, la explicación parecía razonable. Dos menores que habían cometido un error y necesitaban ayuda. Pero, mientras la conversación continuaba, Bethel empezó a notar algunos detalles que no terminaban de encajar. La película que los niños mencionaban llevaba más de 40 minutos de haber comenzado. Eso significaba que incluso si lograban llegar rápidamente a su casa y regresar, probablemente ya se habrían perdido una parte importante de la función. Pero esa no fue la principal razón por la que decidió no ayudarlos. Lo que realmente llamó su atención fue una sensación que apareció sin previo aviso. Bethel describiría después que comenzó a sentir un miedo intenso, una reacción difícil de explicar. No era simplemente incomodidad o desconfianza, era una sensación de peligro que parecía aparecer antes de que pudiera encontrar una razón lógica para sentirla, como si algo dentro de él estuviera diciendo que no bajara la guardia. El niño en la ventana pareció notar la duda del conductor, pero su actitud no cambió. Continuó hablando con la misma voz tranquila y repetitiva, asegurándole que no tardarían mucho y que solo necesitaban subir al automóvil. Entonces dijo algo que con el tiempo se convertiría en uno de los detalles más recordados del caso. Según Bethel, el niño insistió varias veces en que necesitaba que él les diera permiso para entrar. No podemos entrar hasta que nos digas que podemos subir. La frase la repitió una y otra vez. Y en ese momento algo cambió. La luz de la farola del estacionamiento iluminó directamente el rostro del niño. Bethel levantó la mirada y vio sus ojos. Según su descripción, no pudo distinguir ninguna parte normal del ojo humano. No había una zona blanca visible. No podía ver el iris ni la pupila. Solo dos superficies completamente oscuras que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Fue ese detalle, más que cualquier otra cosa, lo que hizo que la situación cambiara por completo.
Bethel dejó de pensar que estaba hablando con dos niños perdidos y sintió que estaba frente a algo que no podía explicar. Sin decir una palabra, cerró la ventana, puso el automóvil en reversa y aceleró. El vehículo se movió bruscamente por el estacionamiento vacío mientras Bethel intentaba alejarse lo más rápido posible. Segundos después, giró hacia la salida, pero antes de abandonar el lugar, miró por el espejo retrovisor y notó algo extraño. Los dos niños ya no estaban ahí. El estacionamiento seguía completamente iluminado. No había vehículos cercanos donde pudieran haberse escondido, ni edificios, ni esquinas o estructuras que le permitieran desaparecer en cuestión de segundos. Simplemente ya no estaban. Cuando llegó a casa, Bethel no llamó a la policía. En 1996 no existía ninguna categoría oficial para reportar algo así. No había un procedimiento para explicar que dos menores habían aparecido junto a su automóvil y que tenían una característica física imposible de olvidar. En lugar de eso, decidió escribir sobre lo ocurrido. Por esa época, Internet todavía estaba en sus primeras etapas. Los foros y listas de correo eran pequeños espacios donde personas con intereses similares compartían historias, investigaciones y experiencias personales. Bethel envió un correo electrónico a una lista llamada GhostNet, una comunidad dedicada a discutir fenómenos paranormales. En el mensaje no intentó explicar qué eran aquellos niños, ni afirmó tener una respuesta. Simplemente describió lo que había ocurrido: la fecha, ubicación, conversación, apariencia de los dos menores, y especialmente el detalle de sus ojos. Durante un tiempo, aquel mensaje pudo haber quedado como una historia más dentro de una comunidad pequeña de Internet. Pero entonces comenzaron a llegar respuestas. Primero apareció un relato desde Oregon, después otro de Ohio. Personas que no parecían tener ninguna conexión entre sí comenzaron a describir encuentros con niños que compartían características sorprendentemente similares. Los lugares cambiaban y las fechas cambiaban, pero algunos detalles permanecían. En muchos de estos relatos aparecían dos menores acercándose a adultos en lugares relativamente aislados, pero dentro de zonas urbanas. Los niños hablaban con una calma extraña y repetían la misma idea. Necesitaban permiso para entrar, ya fuera en un automóvil o en una vivienda. Casi todos los testigos describían una sensación parecida antes de notar el detalle más inquietante: una reacción de miedo y de peligro, y después los ojos negros, completamente negros. Para finales de los 90, la historia de Brian Bethel había sido copiada y compartida en diferentes foros de Internet. Lo que comenzó como el relato de una persona en un estacionamiento en Texas se convirtió en el primer caso asociado a un fenómeno que con el tiempo recibió el nombre: los niños de ojos negros. Durante los siguientes años, los relatos sobre los llamados niños de ojos negros comenzaron a cambiar. Al principio, la mayoría de las historias seguían un patrón bastante específico: un conductor estacionado en algún lugar, dos menores apareciendo de la nada, una petición aparentemente inocente y una insistencia extraña por conseguir acceso al interior de un vehículo. Pero con el paso del tiempo, algunos testimonios comenzaron a llevar el fenómeno a un lugar mucho más inquietante. Ya no se trataba solamente de automóviles. Ahora las historias hablaban de casas, puertas cerradas y de personas que, por una u otra razón, decidieron dejar entrar a estos visitantes. Uno de los relatos más conocidos asociados con esto
ocurrió en una zona rural de Vermont durante el invierno de 2016. Como ocurre con muchos casos relacionados con fenómenos paranormales, la información disponible proviene principalmente del testimonio de los involucrados. Según la historia, una pareja de edad avanzada se encontraba en su casa durante una noche de tormenta. Afuera, las condiciones eran difíciles. La pareja no esperaba visitas, especialmente a una hora tan tarde. Pero aproximadamente a las 11:30 de la noche, escucharon 3 golpes fuertes en la puerta principal. Al principio pensaron que podía tratarse de un vecino, o quizá de alguien que había tenido problemas en la carretera y necesitaba ayuda. El hombre caminó hacia la entrada y abrió la puerta. La luz del interior iluminó el porche cubierto de nieve, y ahí había 2 niños, uno pequeño y una niña, que parecía tener la edad de 8 o 9 años. Pero había algo extraño. La ropa que llevaban no correspondía con el clima. A pesar de que la temperatura estaba bajo cero, vestían únicamente prendas ligeras. No tenían abrigos, no llevaban guantes y no parecían estar afectados por el frío. El propietario les preguntó inmediatamente dónde estaban sus padres. La niña respondió con calma que sus padres llegarían pronto y después hizo una petición sencilla. Preguntó si podían entrar para esperar y usar el teléfono. En ese momento ocurrió algo diferente a la mayoría de los relatos anteriores. El hombre tomó una decisión que, según la tradición de estas historias, tendría consecuencias. Les permitió entrar. Los 2 niños cruzaron la puerta, caminaron hasta la sala y se sentaron en el sofá mientras esperaban. Durante los primeros momentos, nada parecía fuera de lo normal, pero según el testimonio posterior de la pareja, después de que los menores entraron a la casa, comenzaron a ocurrir una serie de cosas extrañas. Uno de los detalles más mencionados fue la reacción de los animales en la vivienda. Los gatos de la familia, que normalmente eran tranquilos y sociables, reaccionaron con un miedo inusual y se escondieron ante la presencia de los visitantes. Poco después, también notaron cambios dentro de la casa. Las luces comenzaron a parpadear y el ambiente parecía sentirse diferente. Mientras el hombre se alejaba unos momentos para prepararles algo de beber, empezó a experimentar síntomas físicos inesperados. Sintió un mareo intenso y posteriormente sufrió un sangrado nasal. Cuando regresó a la sala, encontró a su esposa mirando fijamente hacia los visitantes, paralizada por lo que estaba viendo. Los 2 niños permanecían sentados en el sofá, quietos y en silencio. Y cuando finalmente la pareja observó sus rostros con atención, notaron el detalle que conectaría esta historia con los primeros casos. Sus ojos eran completamente negros, sin ni una parte blanca visible, ni un iris distinguible. Simplemente una superficie oscura que hacía imposible identificar una mirada normal. La pareja no supo qué hacer, pero antes de que pudieran reaccionar, los 2 niños se levantaron al mismo tiempo, caminaron hasta la puerta, la abrieron y salieron nuevamente hacia la tormenta. El propietario reaccionó unos segundos después y corrió hacia la entrada. Quería ver hacia dónde habían ido y encontrar alguna señal de que realmente habían estado allí. Pero cuando miró hacia el exterior, encontró algo que hizo que la experiencia fuera todavía más extraña. La nieve estaba completamente fresca y solamente había un pequeño rastro de huellas alejándose desde el porche que desaparecía pocos metros después. No continuaban hacia la carretera, ni llegaban hasta ninguna vivienda cercana. Simplemente terminaban. Este detalle
junto con los síntomas físicos descritos por esta pareja, hizo que este caso se convirtiera en uno de los relatos más compartidos dentro de las comunidades que investigaban el fenómeno. Pero también planteó una pregunta importante. Si las primeras historias hablaban de niños que intentaban entrar en vehículos, ¿por qué ahora algunos relatos hablaban de visitantes intentando entrar en hogares? ¿Había cambiado el patrón? ¿O simplemente las personas estaban interpretando de una manera diferente un fenómeno que nunca había sido comprendido? Para quienes investigaban estos casos, la aparición de los relatos como el de Vermont marcaba un cambio. Los niños de ojos negros ya no eran solamente una historia de encuentros en estacionamientos. Ahora se habían convertido en una leyenda moderna, una colección de testimonios donde la misma pregunta aparecía una y otra vez. ¿Qué eran realmente estos niños? Ya para esta década, la historia de Brian Bethel había tomado una dirección que nadie podía haber anticipado. Lo que comenzó como un simple correo electrónico enviado a una comunidad pequeña de Internet se había transformado en una colección de relatos provenientes de distintos lugares en el mundo. Pero había algo extraño en todo esto. Miles de historias paranormales circulan constantemente por Internet. La mayoría desaparece con el tiempo, cambian completamente o quedan reducidas a una simple anécdota. Sin embargo, los relatos sobre los niños de ojos negros mantenían una estructura sorprendentemente estable, y esto llamó la atención de un profesor de periodismo llamado Jason Offutt. Offutt no era un investigador paranormal, ni estaba intentando demostrar que estas historias fueron reales. Su interés estaba en otra parte. ¿Cómo nacen las leyendas? ¿Cómo se transmiten entre personas? ¿Y por qué algunas historias logran permanecer durante décadas? Cuando comenzó a analizar los relatos sobre los niños de ojos negros, encontró algo que le pareció diferente. Normalmente, las leyendas urbanas cambian dependiendo del lugar donde aparecen. Una historia nacida en Estados Unidos puede transformarse cuando llega a Europa o Australia. Los personajes cambian, los detalles se adaptan y el contexto se modifica. Pero en este caso, ciertos elementos permanecían casi iguales. Los testigos podían estar separados por miles de kilómetros, pero describían encuentros con características similares. Niños que aparecían en momentos inesperados, conversaciones extrañas, una insistencia constante por recibir permiso para entrar y finalmente el detalle que daba nombre al fenómeno, los ojos completamente negros. En 2010, Offutt publicó Darkness Walks: The Shadow People Among Us, un libro donde exploraba diferentes relatos relacionados con fenómenos extraños y folclore moderno. Dentro de su trabajo, también examinó el fenómeno de los niños de ojos negros y recopiló testimonios de personas que aseguraban haber tenido encuentros con ellos. Al comparar estos relatos, comenzó a notar algunos patrones. El primero estaba relacionado con la apariencia. Muchos testigos describían que, a primera vista, los niños parecían completamente normales, pero había pequeños detalles que provocaban incomodidad. La ropa podía parecer extraña, la forma de comportarse podía sentirse diferente, y algunos describían una sensación difícil de explicar, como si estuvieran viendo una versión de algo familiar que no terminaba de sentirse humano. El segundo patrón era la manera de comunicarse. Muchos relatos mencionaban voces tranquilas y frases repetitivas. Los niños no parecían hablar como alguien desesperado buscando ayuda. Sus palabras eran simples, directas y constantes, como si estuvieran siguiendo una serie de instrucciones. Pero el elemento que más se repetía
era otro: la necesidad de recibir una invitación. En muchos testimonios, los niños no simplemente intentaban entrar, sino que esperaban que alguien les diera permiso, que la persona dijera las palabras correctas o que aceptara dejarlos pasar. Déjanos entrar, solo será un momento. Tienes que decir que sí. Para los investigadores, este detalle era uno de los aspectos más interesantes de toda la leyenda, porque planteaba una pregunta difícil de ignorar. Si estas historias describían visitantes capaces de provocar miedo extremo y aparecer en lugares inesperados, ¿por qué dependían de algo tan sencillo como una invitación humana? ¿Por qué una figura aparentemente poderosa necesitaría que alguien abra una puerta? Esa contradicción se convirtió en una de las razones principales por la que la leyenda de estos niños de ojos negros continuó creciendo con el paso de los años. Con el tiempo, aparecieron diferentes teorías para explicar qué eran realmente estos niños. Una de las más conocidas establece una conexión con antiguas leyendas europeas. En numerosas historias sobre vampiros y otras entidades sobrenaturales, aparece una regla muy particular: no pueden cruzar el umbral de una casa sin ser invitados. Para algunos investigadores, el hecho de que tantos testimonios repitan la necesidad de recibir un permiso explícito antes de entrar resulta demasiado específico como para ser una simple coincidencia. Otros creen que podrían estar relacionados con el fenómeno OVNI o con inteligencias no humanas. Según estas hipótesis, los niños serían una especie de disfraz imperfecto, algo que intenta parecer humano, pero que nunca termina de lograrlo. Eso explicaría por qué tantos testigos describen una sensación de peligro, incluso antes de notar sus ojos completamente negros. También existe una explicación mucho más sencilla: que todo comenzó con el relato de Bethel en 1996, y que aquella historia fue tan poderosa que terminó convirtiéndose en una de las primeras grandes leyendas urbanas de la era digital. Con el tiempo, otras personas habrían reinterpretado experiencias extrañas a través de ese mismo relato. Hasta hoy, ninguna de estas teorías ha podido demostrarse. No existe prueba definitiva y no hay una explicación aceptada. Solo decenas de testimonios, sorprendentemente, siguen describiendo el mismo patrón: dos niños, repetición para entrar y ojos completamente negros. Quizás por esto, casi 30 años después del relato original de Brian Bethel, el fenómeno sigue apareciendo en conversaciones sobre misterios modernos. No porque sepamos que eran realmente sus niños, sino porque nadie ha logrado explicar por qué personas que nunca se conocieron entre sí continúan contando una y otra vez prácticamente la misma historia.